Si ustedes gustan, pueden en el... Evidencia. Listo. Entonces, dentro de las preguntas que habíamos revisado el día de ayer, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que corresponde al sistema cardiovascular y vimos, se había visto todo lo que son generalidades. Entonces, la primera pregunta dice, las arterias de los arcos faríngeos, bueno, una de las preguntas, porque supongo que salió de manera aleatoria. Las arterias de los arcos faringios son irrigados por... Entonces aquí tenemos los diferentes ítems. Las venas vitelinas, las venas cardinales posteriores, es por la aorta dorsal, ¿no es cierto? Esa fue la respuesta correcta. La segunda pregunta decía, dentro de las anomalías de las venas cavas, la vena cava inferior doble se debe a que no se desarrolla la anastomosis entre las venas del tronco. Eso era verdadero. La tercera pregunta es acerca del respecto a las venas cardinales, marque la opción incorrecta, ¿no? Entonces, todas las otras estaban correctas. Se forma después de las venas umbilicales, constituye el sistema de drenaje principal del embrión. Y también tenemos aquí la vena cardinal anterior, drena la porción anterior y cardinal posterior caudal. La única incorrecta fue que se origina de la vena umbilical, el sistema portohepático. Díganme, ¿están levantando las manos? Bueno, no vi quién levantó primero. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Dígame. Doc, disculpe, una consulta. Mira, en esa pregunta con respecto, dice, respecto a las venas cardinales, yo le puse la opción, la D, porque decía, o sea, dice la vena cardinal anterior, drena la porción anterior, pero si no mal estoy correcto, o ahí si me corrige, por favor, sería la porción cefálica, y como decía, sí, yo le consideré que esa estaba mal, y también le consideré que la otra estaba mal, pero como decía, respecto a las venas cardinales, yo me fui enfocado a que debía buscar alguna incorrecta, pero de las venas cardinales. Ya, pero recordando que el día de ayer se conversó, ¿no? Que la parte anterior o porción anterior o cefálica es va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va anterior? Diego, si no es craneal, ¿qué es? ¿Anterior o posterior? Es anterior. Entonces, por tal motivo, esta sí estaba correcta, porque ustedes recuerden, yo ayer les comenté con el gráfico que tenemos, ¿no es cierto? El gráfico anterior que tenemos en esta parte de acá, déjenme ver. Aquí, ¿no? Este es el gráfico que todo el tiempo, el día de ayer, estuve recalcándoles de las venas cardinales, y aquí este es bastante específico en cuanto a su drenaje. Entonces, la incorrecta, ¿dónde estaba? Tenemos aquí, que era el sistema portohepático, que obviamente ese no nace de la vena umbilical. ¿De dónde nace el sistema portohepático? De la vitelina. La vitelina era la más incorrecta, ¿no es cierto? De ahí tenemos la pregunta número 4 que dice, las venas que llevan sangre bien oxigenada desde el corio, ¿cuáles son? Las venas umbilicales. Y la pregunta número 5, que esta era la más fácil, que decía cuál es la respuesta correcta con respecto a la vena cava inferior, que está formado por 4 segmentos. Recordemos que les había comentado el día de ayer que está la hepática, la renal, la prerrenal y la postrenal. ¿Sí? Bueno, entonces, como les comenté el día de ayer, necesitamos seguir estudiando. Dígame, Naomi. Doctora, tengo una pregunta. Bueno, he estado revisando y en la edición décima de Moore dice que la vena porta sale de la vitelina izquierda, pero en la edición 9 dice que la vitelina sale de que la vena porta sale de la vitelina derecha. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Perdón, no escuché. ¿Cómo le da la pregunta? Bueno, estaba revisando, Doc, y en el libro de Moore, en la edición décima, dice que la vena porta sale de la vitelina izquierda. En cambio, en la novena dice que sale de la vitelina derecha. Y entonces, de ahí, ¿cuál sería la correcta? Bueno, pues la edición actual, ¿no? Esa es la correcta. La décima. Siempre tomamos atención en la versión más actual, por eso son las correcciones y por eso van cambiando cada uno de los libros y las actualizaciones. Entonces siempre se toma la versión más actual. Bueno, listo. Entonces, una vez
finalizado con los prerequisitos. Vamos a continuar, por favor. Déjenme, les voy a volver a compartir con la clase del día de hoy, que nos corresponde a lo que nos habíamos quedado el día de ayer aún en el desarrollo posterior del corazón, ¿no es cierto? Ya. A ver, tenemos, me confirman por favor si están viendo mi pantalla, gracias. Sí, Doc. Ya, gracias. Entonces, dentro de los objetivos del día de hoy vamos a revisar lo que corresponde a la división del corazón primitivo, la división del canal aurículo-ventricular, cómo es la división del ventrículo primitivo, ¿no es cierto? Así también como la división del bulbo cardíaco y del tronco arterioso. Entonces, la introducción, por recordar que la formación del sistema cardiovascular tiene un apoyo, ¿no es cierto?, que compete para los demás desarrollos de los sistemas, como vimos el día de ayer, recordando que es dentro de los primeros sistemas que también se van a formar, porque, como les había comentado ayer, este sistema necesita desarrollarse para darle todo el crecimiento y el desarrollo y la nutrición al embrión. Entonces, ayer habíamos visto, ¿no es cierto?, que el corazón primitivo se va a desarrollar a partir de la 4ª semana y finaliza a la 8ª semana. Entonces, todo es dentro de la 3ª semana lo que hemos visto hasta su 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª semana. El desarrollo se va a ir dando por los diferentes cambios que va a ir teniendo el embrión, recordando que el embrión va haciendo su plegamiento y este plegamiento además va haciendo la modificación distinta a cada una de las estructuras. Entonces, ustedes ven en este gráfico que ya tenemos aquí en la figura, déjenme, voy a poner el puntero aquí. Ya. Que tenemos en el lado hacia la izquierda, que es la figura en A, que lo que nos habla aquí es de cómo ya se puede visualizar, ¿no es cierto? Recuerden, este es en relación a la figura inicial. Todo lo que tenemos anterior, caudal o hacia arriba, está relacionado con lo que corresponde a las aurículas. Y la parte caudal posterior o en la parte hacia abajo, tenemos todo lo que corresponde a los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces, al momento en que esto se va haciendo un plegamiento, se va a ir desarrollando lo que corresponde a la figura común o la figura que nosotros siempre la vemos, que es del corazón con sus 4 cámaras. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Estos canales van a irse separando. Miren, aquí tenemos la aurículo, se va a separar la aurícula primitiva que tenemos aquí. Va a haber únicamente una aurícula. Se puede ver que tiene un tronco arterioso, que el tronco arterioso ya vamos a ver posteriormente cómo este va girando y va formando todo lo que corresponde al tronco pulmonar. Y a nivel del ventrículo primitivo. Entonces, recordando que siempre inicialmente tenemos una aurícula, un ventrículo y la formación del tronco. Todo esto gracias al plegamiento que va teniendo el embrión, que esto va a ser a medida también que va creciendo más craneal que caudal. Este crecimiento va a ir desarrollando la formación del corazón y aquí miren, aquí están los cojinetes endocárdicos que ustedes se van a ir aproximando hacia la región central y va a dar la división de la aurícula primitiva. La aurícula primitiva de igual manera. Todo esto recuerden que se va a desarrollar en la 4ª semana. La aurícula primitiva después va a ir dividiéndose en aurículas derecha e izquierda de acuerdo a lo que vayan formándose los diferentes septum. Ayer, bueno, Diego nos había comentado de lo de la gelatina cardíaca. ¿Qué era la gelatina cardíaca, Diego? A ver, la gelatina cardíaca, también conocida como el bulbo cardíaco, era aquella masa que separaba el endocardio o el endocardio del miocardio. Eso me acuerdo de lo que leí, porque no había dado concepto, solo me acuerdo que era la que comenzaba a formar se expandía para formar todo lo del interior del corazón y así. A ver, la gelatina cardíaca tiene que ver con los cojinetes endocárdicos, con esto. Son los cojinetes endocárdicos auriculoventriculares que se van a ir desarrollando
a partir de la matriz extracelular. Entonces, esta está formado por matriz extracelular y van a tener esa característica de, entre comillas, de una gelatina cardíaca. Sí, ese es el concepto de gelatina cardíaca. Entonces, lo que va a tener relación esto es de los cojines, que ya les mostré en la diapositiva anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Como ya vieron, se van juntando aquí, ¿no es cierto?, los cojinetes y vamos a tener la figura del bulbo cardíaco en la figura en A. Y recordando, ¿no?, que también estaba el seno venoso con los drenajes de las diferentes venas, ¿no es cierto?, que ya repasamos el día de ayer. Miren el bosquejo de la aurícula y el bosquejo del ventrículo. Entonces, al realizar un corte, como ustedes ven el plano del corte, tenemos hacia el lado derecho lo que corresponde al corazón o a la división de la aurícula primitiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La aurícula primitiva primero está formada por una fina membrana y esta se empieza a formar en el centro, si ustedes ven aquí, en el centro el denominado septum primum. Este septum primum es el que va a ir dando la división de la aurícula primitiva que ya vimos anteriormente y va a dividir parcialmente a la aurícula en aurícula derecha y en aurícula derecha, perdón, y en aurícula izquierda, ¿no es cierto? Entonces, estas aurículas van a estar divididas por el septum primum y va a tener la característica de aquí que tienen, miren, ustedes pueden ver el orificio sinauricular o lo que se denomina el foramen primum, que este agujero va a permitir que exista el paso de la vena cava superior y hacia el centro también vamos a tener el septum, el foramen primum, que va a estar aquí en el centro, que lo que va a permitir es la circulación de cortocircuito, que ayer nos preguntaba Diego, que cómo es la circulación en un embrión, y posteriormente se va a cerrar cuando sea el nacimiento, que ya vamos a ir viendo. Entonces vamos a tener la primera formación del septum primum, el foramen primum. Tenemos ya el orificio, miren, para la vena cava superior y la división de la primera aurícula primitiva. El foramen primum se va a ir reduciendo de tamaño, ¿no? Porque esto no se queda abierto. Ustedes saben, la circulación no va de aurícula a aurícula, pero esto se va a ir reduciendo de tamaño, va a ir desapareciendo a medida que se van fusionando los cojinetes endocárdicos. Antes de que desaparezca este septum primum, ¿qué va a causar? Lo que va a tener esta desaparición del foramen primum, perdón, antes de que desaparezca este foramen primum, debe cerrarse por completo y va a aparecer otro foramen, otro septum. Entonces, a ver, déjenme, les voy aquí. Miren, en esta figura que tenemos en el lado en A, nos está indicando el septum primum, que va a ser el que va a dividir la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Y el foramen primum, que es el que va a permitir, miren, se queda, como se va esto formando, va interrumpiendo, formando un tabique y no se cierra del todo, tiene foramen primum. Este foramen primum lo que deja es que la aurícula derecha deje pasar sangre hacia la aurícula izquierda, a medida de que se van a ir formando los cojinetes endocárdicos para también la división de lo que corresponde al ventrículo. Entonces, una vez que tenemos el foramen primum y el septum primum, posteriormente, más o menos, no se sabe qué tiempo, pero dentro de la embriología, se va a ir formando un pliegue más grueso con configuración de semiluna. Miren cómo es la característica de que se van aquí fusionando y se va a ir formando el tabique interauricular que ustedes conocen en anatomía, y ahora que van a reconocer lo que corresponde a las piezas anatómicas en el corazón, ¿no es cierto? Van a ver que aquí hay un tabique, que esto está cerrado por completo. Tal vez quede un bosquejo de un foramen, del foramen oval, pero
una vez que el bebé nace o después del nacimiento, la circulación cambia, que ya vamos a ver. Lo que va a ocurrir es que por presión, ¿no es cierto? Va a tener mayor presión, va a cerrar esta circulación y ya no va a haber esa comunicación que había en el nacimiento. Entonces, una vez que ya tenemos el septum primo antes del nacimiento, el agujero oval no va a permitir que la sangre oxigenada pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, es lo que queremos, ¿no es cierto? No va a permitir que la sangre que está sin oxigenar pase directamente hacia acá, o viceversa, que la sangre que tenemos aquí, debido a la fuerza de la salida durante la circulación que nosotros conocemos, pase del sentido contrario. Este sitio va a ser un sitio importante en lo que corresponde de igual manera a las malformaciones del corazón. Esta figura ya nos está mostrando a medida que va formando, miren, se va formando el foramen secundum. El foramen secundum, como ustedes vieron en el anterior, tenía varios bosquejos, en este, ¿no es cierto? Tenía varios bosquejos, el septum primo y el foramen primo, que esto ya se va a ir cerrando en las diferentes, a medida que van pasando los días o la etapa embrionaria. Y tenemos el foramen secundum y el foramen primo. Entonces, ¿por qué? Porque en la región del centro, como ustedes pueden ver, se van fusionando para ir formando el tabique interauricular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que tenemos ya un foramen secundum y un foramen primo. Estos dos, posteriormente, de igual manera, como les comento siempre, después del nacimiento, el agujero va a cerrarse y la aurícula, ¿por qué se cierra? Porque en la aurícula izquierda hay una mayor presión de sangre, ¿no es cierto? Recordamos cómo es la circulación, aurícula, ventrículo, otra vez a la aurícula y otra vez al ventrículo. Entonces, tiene que tener un cierre completo y le gana por fuerzas de mayor presión, hace que esto se cierre. Este foramen probablemente dentro de un promedio aproximado de cierre, lo que refieren es a los 3 meses de edad. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí en cuanto a la formación y la división de la aurícula primitiva y sus diferentes aurículas, tanto derechas como izquierdas? Dígame, Diego. Doc, disculpe una pregunta. Y, o sea, pasaría de una aurícula a la otra aurícula igual, ¿verdad? Según veo la flechita. Ujú. Y no se llegaría a mezclar la sangre de cierta Sí, manera. sí ocurre. Sí ocurre esa Ah, mezcla durante el nacimiento, pero recordando que ustedes no hay la circulación pulmonar, ¿no es cierto? Es por ese motivo que ocurre esta claro, porque los pulmones casi al circulación. último ya que se termina de... Sí. Exactamente. Entonces, Ah, ya. debido a eso, ¿qué permite se permite esta mezcla, por así decirlo, de la sangre? ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes van viendo, miren, aquí se va a ir observando cómo el septum primum se va a ir desarrollando, el septum secundum también se va a ir desarrollando, todo en favor de ir cerrando y mostrando el cierre de ambas aurículas. Generalmente la circulación en el bebé, lo digo generalmente porque no todo es matemáticas y es 100%, ustedes ven todas las flechas van de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Hasta que se vaya a ir formando de igual manera el cierre. Miren, se puede ir viendo cómo se van a ir aproximando el septum secundum, tanto en región craneal como en región caudal. Y también como tenemos aquí en esta región el septum primum. El septum secundum se dice que es el que se va a conservar y el que va a quedar, y el septum primum es el que se va a ir desapareciendo por apoptosis, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que la apoptosis es la disminución natural o el daño, la muerte natural de las células. Entonces, miren, aquí ya se ocurre lo que es el cierre por completo del septum primum, que ya se está degenerando, y se va perseverando lo que corresponde al septum secundum, y el agujero oval, miren, ya se va cerrando.
Lo mismo va ocurriendo en la figura que tenemos en el lado en G. Tenemos G1, que es el corte, ¿no es cierto? Se va a ir cerrando este agujero, lo estamos viendo por dentro. Esa es la característica del gráfico que tenemos en G. Ya, entonces, el agujero va, como ustedes ven, todavía va a permitir que la sangre fluya, pero ya va a tener su sentido hacia al ventrículo, que ya vamos a ir viendo cómo la circulación del ventrículo va a ir pasando, ¿sí? Entonces aquí está, miren. La aurícula derecha va a tener mayor presión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a pasar por el agujero oval y va a tener un cortocircuito, que lo denominan un cortocircuito antes del nacimiento. Este cortocircuito va a ser de derecha a izquierda antes del nacimiento, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, miren, esta es una representación esquemática que ustedes pueden revisar en su libro, que tenemos el septum secundum y el septum primum que se va a ir, tenemos que se está degenerando, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser la presión. La aurícula derecha va a tener mayor presión antes de la aurícula izquierda, pero recordando que esto es antes del nacimiento. Después del nacimiento ya tenemos la circulación pulmonar, obviamente, porque el bebé ya realiza su respiración y empiezan sus pulmones a funcionar, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Cambian las presiones, ya va a haber mayor presión de la aurícula izquierda y la aurícula derecha va a tener una menor presión, de tal forma que lo que va a ocurrir es este cierre. Y este cierre de la fosa oval es el que ya no va a permitir el cortocircuito que teníamos inicialmente, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que va pasando con el seno venoso? ¿No es cierto? El seno venoso, recuerden que es el lugar donde va cada uno de las arterias, de las venas, perdón, que van a ir fluyendo, ¿no es cierto?, hacia este nivel. Entonces aquí les había dejado los colores para que ustedes vayan identificando. El seno venoso generalmente está en la aurícula primitiva. ¿Y qué va a ocurrir? Que este va a ser la transformación, primero va a ocurrir la transformación de las venas vitelinas y de las venas umbilicales. Les había dejado aquí, miren, entonces el seno venoso va a tener un cuerno izquierdo, perdón, que es de color rojo, y un cuerno derecho que tenemos de un color rosa pálido, ¿no? Entonces esto se va a ir fusionando y va a ir dando, miren, aquí tenemos el bosquejo de la vena cava inferior, tenemos hacia la derecha la futura vena cava superior, que todo esto se va a ir viendo en los cambios del seno venoso. Y también tenemos lo que corresponde ya del lado izquierdo a la vena cardinal anterior izquierda, ¿no es cierto? Recordarán, esto es en el gráfico inicial que siempre va a ser nuestra base para el sistema circulatorio. La vena cardinal anterior que va a ir del cuerno izquierdo del seno venoso y la vena cardinal común izquierda, que ya van a ir teniendo cada uno de estos los cambios. Entonces el cortocircuito que se va a producir, ¿no es cierto?, de las venas cardinales anteriores van a ir dando lo que corresponde a la comunicación y la derivación en las diferentes venas. Estas venas cardinales lo que van a dar es, generalmente se va a formar la vena brachiocefálica izquierda. Todo esto hasta la cuarta semana. Y el cuerno derecho, que tenemos aquí en la parte rosada pálida, lo que va a ocurrir es que este cuerno derecho, como vieron aquí, va a ir dando lo que corresponde a la vena cava inferior y la vena cava superior. Generalmente este seno venoso, como ustedes lo ven, es una parte separada del corazón. Entonces, al ser separada del corazón, posteriormente se va a ir incorporando en la aurícula derecha. Recordando, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que tenemos el seno venoso que se va a incorporar en la aurícula derecha, donde va a ser el sitio de drenaje, el sitio de recepción sanguínea, el sitio de la recepción de la sangre sin oxigenar para realizar todo lo que corresponde a la circulación cardíaca.
¿sí? Entonces, una vez visto ya la división de la aurícula primitiva del seno venoso, cómo se va a ir desarrollando, vamos a tener a lo que corresponde a la división del ventrículo primitivo. Ya posteriormente sus compañeros de exposición nos van a ayudar con lo que queda de las malformaciones y cómo se van a ir viendo en cada una de estas. Entonces, la división del ventrículo primitivo está dada principalmente aquí, miren, tenemos el gráfico en B, que está hacia su lado derecho, por una cresta vulvar, que va a ir formando posteriormente el tabique interventricular, ¿sí? Entonces, miren, ya se va, de igual manera, así como en la aurícula se iba formando lo que es un tabique interauricular a nivel del ventrículo, se forma el tabique interventricular. Este tabique interventricular es por la migración de células musculares, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que en esta parte del ventrículo siempre está formado por células musculares debido a la función que necesita de la contracción. Entonces, el tabique interventricular tiene un borde que va a permitir que se vayan a ir cerrando estos. Más o menos es hasta la 7ª semana que el agujero va a ir cerrándose, a partir de que también se vayan a ir fusionando los cojinetes endocárdicos, ¿sí? Entonces, todo se va a ir plegando. Lo que ocurre es que, ¿se acuerdan, no es cierto? El bosquejo, el primordio del corazón, o era una parte y una parte craneal y una parte ventral. Entonces lo que está haciendo es, por así decirlo, se está yendo por encima. Y al momento de fusionarse es que se van a ir formando estas divisiones. Generalmente estos agujeros interventriculares se van a ir cerrando, como les dije, hasta la 7ª semana y van a estar procedentes de las diferentes crestas, las diferentes células de tejidos procedentes de varios orígenes. Dentro de estas, de la cresta vulvar izquierda y de la cresta vulvar, los cojinetes endocárdicos y la cresta vulvar derecha. Sí, esto va a ser lo que posteriormente este tejido se va a ir fusionando hacia el tabique, hacia los tabiques de las aórticos pulmonares, que ya vamos a ver cómo se van dividiendo las válvulas también, ¿no? Entonces, este es ya un poco más sencillo. Aquí no ocurre como en la aurícula, que se forma primero unos bosquejos primarios, después unos secundarios, y esto va permitiendo que la circulación continúe en el sentido que necesita antes del nacimiento un embrión. Entonces vamos a ir recordando cada uno de estos gráficos, como en el gráfico se va a ir dividiendo además lo que corresponde a los ventrículos. ¿Sí? Déjame tomar un poquito de agua. Entonces, recuerden, todo esto se va ayudando desde la 3ª semana, lo que tenemos de primordio del corazón. La 4ª semana se va a ir formando y dividiendo lo que corresponde a la aurícula y al ventrículo. Y en la 5ª semana vamos a ir dividiendo lo que es el ventrículo y los bulbos cardíacos y el tronco arterioso. Entonces, a medida que se va plegando el corazón, ¿sí? Lo que va a ir formando son diferentes crestas, miren. Se va a ir replegando. Es, por decirlo, en una forma en espiral. Tengo aquí, mire, el gráfico aquí en G, que está de su lado izquierdo. Se puede ir viendo, miren, cómo esto va rotando sobre su eje y va a ir formando del un lado, miren la aorta, cómo rota y va a ir por encima de la arteria pulmonar y va a tener la característica que ustedes ya saben en la parte de anatomía, ¿no es cierto? Que va a ir formándose el tronco arterioso.
Entonces, esta orientación en espiral lo que va a hacer es que la sangre que viene de los ventrículos tenga la formación de la parte aórtico-pulmonar. Estos movimientos en espirales lo que va a formar también es lo que les decía, el tronco pulmonar, y va a formar va a girar sobre la aorta ascendente. Entonces aquí se va a ir viendo cómo las arterias, recuerden, teníamos por delante las arterias de los arcos faringeos, va a ir esto rotando, va a ir formando el tronco arterioso, y aquí ya, obviamente en la parte basal, en la figura en A, tenemos lo que son las aurículas y los ventrículos, y de igual manera ya cada uno de estos va a ir formando el bulbo cardíaco con sus ventrículos definitivos. Entonces van a tener cada una de las crestas, esto como se va a ir rotando, van a tener unas crestas. Miren, aquí tenemos la cresta troncal y las crestas vulvares, que tienen las figuras que ustedes ya ven del lado de la figura en B, que tienen estas figuras que van a ir posteriormente a formar lo que son las válvulas, ¿no es cierto? El desarrollo de las válvulas cardíacas. Cuando ya está casi todo por completo, cuando ya se está rotando el tronco arterioso, tenemos las válvulas semilunares, que son las que principalmente se van a desarrollar y van a tener, van a ir formando, se van a ir formando en cada uno de los orificios tanto de la aorta y del tronco pulmonar. Entonces aquí miren, en este gráfico que tenemos en F siempre, como ustedes ven, se pone del un lado lo que corresponde al gráfico en D para tomar relación de los sitios de corte, para que ustedes tengan una relación del gráfico en F y se puedan ir viendo cómo se van formando los diferentes válvulas. Dentro de las válvulas auriculoventriculares, ustedes ya saben cuáles son, ¿no es cierto? La tricúspide y la válvula mitral, que son las principales que se van a ir formando. Entonces, se van a ir también teniendo este tabique aórtico pulmonar, todo gracias al plegamiento y a la actividad de rotación que tiene el sistema bulbo cardíaco con su tronco arterioso. Entonces aquí, miren, tenemos el tronco arterioso en la gráfica en A, con las crestas troncales, que es lo que decía que se van formando, y van formando los tabiques que ya vieron aquí, ¿no es cierto? El tabique aórtico pulmonar, que se va a ir cerrando. Obviamente cada una de estas con sus diferentes células, obviamente ya les había comentado que tenían las células del epicardio, del miocardio y del endocardio, ¿sí? Y unas crestas vulvares también tenemos en la región baja, como les decía, para ir formando las diferentes válvulas de la auriculoventriculares. Miren, en la migración de los tejidos va siendo de la parte externa hacia la región central para ir formando y el cierre de estas válvulas, que de igual manera, si no ocurre el cierre completo de estos, ¿no es cierto? Sus compañeros nos van a comentar qué tipo de anomalías o malformaciones van a tener. Entonces, en el gráfico en D se puede visualizar cómo la valva dorsal o posterior va a ir cerrando a nivel para el paso de lo que es la válvula aórtica. Y van a ir dando las características conocidas de las válvulas, ¿no es cierto? ¿Cuántas válvulas tiene la válvula aórtica? ¿Cuántas válvulas tiene la válvula mitral? Se da gracias a este cierre y sus características. Ya cuando ahora que ustedes lo representen en el corazón, se van a dar cuenta de estas estructuras, además anatómicas, y de su desarrollo embrionario. Y bueno, el sistema de conducción del corazón, que ustedes ya lo van a ver posteriormente en fisiología, sí, que de dónde se desarrolla, hacia dónde se desarrolla, pero también tiene, en la embriología tenemos que realizar un estudio en cuanto a
a este sistema de conducción. El sistema de conducción del corazón tiene un sistema eléctrico, por eso cuando nosotros hacemos estudios en los pacientes, hacemos un electrocardiograma, marca esas líneas, ¿no es cierto? Que ustedes ven las líneas características del electrocardiograma, y todo se da inicialmente también en el nacimiento, en el desarrollo embrionario. Entonces, lo que va a hacer es que debe ubicarse un nódulo sinoauricular y un nodo auriculoventricular. Entonces, el nódulo sinoauricular siempre se va a ubicar en la aurícula derecha, y el nódulo auriculoventricular se ubica generalmente, se habla que se ubica a nivel de la base y el tabique interventricular. Entonces, se puede ver aquí. Entonces, lo que hace este nódulo sinoauricular es enviar señales eléctricas hacia el nódulo auriculoventricular, y lo que va a dar es un despliegue eléctrico del corazón. También se van a ir desarrollando, y el nódulo sinoauricular siempre se va a ubicar en la parte alta. Miren, aquí tenemos. En la parte alta de la aurícula derecha. Siempre va a estar junto al seno venoso. Va a ser el sitio donde va a estar característico. Este envía las ondas eléctricas. El sistema eléctrico del corazón se comunica hacia el nódulo auriculoventricular, y este desencadena lo que nosotros conocemos como la sístole y la diástole para la circulación y el envío de la sangre hacia los diferentes sistemas. ¿Sí? No sé si tienen más preguntas en cuanto a lo que corresponde, como lo habíamos visto. Estamos manejando nuestro texto base. Es la embriología de Moore, la 10ª edición, y la de Satter. Listo. Entonces, una vez visto lo que corresponde a los desarrollos de aurículas, de ventrículos, no sé si tienen preguntas, sino para darle paso a sus compañeros en cuanto a las malformaciones, que ya va a ser más fácil ahora que ya conocemos la parte normal, ¿no es cierto? Listo. Sol o Diego, no sé quién, a ver, les voy a permitir compartir, no sé quién de ustedes tiene lo que corresponde a malformaciones. Ya, Doc. Disculpe, solo una pregunta antes de comenzar el tema de compartir. Con respecto a eso, es una duda. El saco vitelino también se le llama la vesícula umbilical, ¿verdad? Esa era mi duda. O sea, es una duda base, pero no. Sí, así es. Ah, ya, gracias. Y ya le comparto ahorita. Gracias. Ya, con respecto, mi compañera, después de haber visto lo que son las principales arterias de lo que son los arcos faringios, va a hablar sobre algunas malformaciones que se dan en dicha zona. Ya, entonces podemos hablar de las malformaciones que se dan en las principales arterias que surgen de los arcos faringios. La mayoría de estas malformaciones se van a deber a lo que es la persistencia de partes de las arterias que normalmente deben desaparecer, o también a la desaparición de parte de las partes que normalmente deben persistir. Encontramos una malformación que es la coartación aórtica. Esta es un defecto congénito en el que se produce una constricción aórtica de una longitud variable. Este estrechamiento o coartación va a bloquear el flujo normal de la sangre al cuerpo. De esta forma puede revertir el flujo hacia el ventrículo izquierdo del corazón, lo cual hace que los músculos de este ventrículo trabajen mucho más. La coartación en esta parte puede causar una presión arterial normal o alta y pulsaciones de sangre en la cabeza y en los brazos, y una presión arterial baja o pulso débil en lo que son las piernas y la parte inferior del cuerpo. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta coartación aórtica?
La mayoría de defectos cardíacos no tienen una causa clara, pero algunos bebés con estos defectos cardíacos se deben a cambios en los genes o en los cromosomas. Y también se cree que este tipo de defectos, como la coartación, son causados por una combinación de genes y también por factores de riesgo, como los medicamentos que puede consumir la madre al momento del embarazo, los alimentos que consume o también las sustancias con las que puede estar en contacto del medio ambiente. Asimismo, es importante decir que los niños con síndrome de Turner tienen más probabilidad de contraer esta normalidad. Ahora, en la mayoría de estas coartaciones se van a localizar en lo que es la arteria subclavia izquierda, justo a la entrada del conducto arterioso, y a esta se le va a denominar una coartación yuxtaductal. También tenemos lo que es una coartación postductal. Esta, en cambio, es una coartación distal al conducto arterioso, y lo que va a hacer es favorecer la circulación colateral para que la sangre pase a las partes inferiores del cuerpo. Por último, tenemos la coartación preductal. Esta constricción es proximal al conducto arterioso y el segmento estenosado, que puede llegar a ser muy largo, como podemos ver en esas imágenes que tenemos ahí. Ahora, ¿cómo damos un diagnóstico? Cuando hay una sospecha de esta coartación aórtica, se realiza una ecografía de rutina y se observa la asimetría entre las cámaras cardíacas y la aorta y la arteria pulmonar. Así, con este diagnóstico se debe realizar una ecocardiografía fetal. Este ya es un examen más específico con una suma de imágenes y medidas que va a permitir el diagnóstico mucho más preciso. Ahora, en el tratamiento es necesario realizar un procedimiento que se denomina angioplasia de globo. Esta angioplasia es un procedimiento en el que se utiliza un catéter. Este catéter es un tubo delgado y flexible que va a ser insertado en un vaso sanguíneo y se va a dirigir hasta la aorta. Cuando este catéter va a alcanzar el área estrecha de la aorta, en donde está esta coartación, se va a inflar el globo y se va a inflar el globo que está en la punta de este catéter. A veces se inserta también un tubo que contiene una malla, como un stent, para mantener este vaso sanguíneo abierto. Y este se usa a menudo para ensanchar la aorta o para ensancharla nuevamente si se estrecha después de esta operación. Asimismo, en los lactantes que tienen coartación aórtica severa, se incluye lo que es un tratamiento con prostaglandina E2. Y esto va a ayudar a abrir el conducto arterioso y establecer el flujo sanguíneo adecuado para los miembros inferiores. Ahora, también tenemos otra malformación que es la arteria doble del arco faríngeo. Esta es una malformación bastante infrecuente y se caracteriza por la formación de un anillo denominado anillo vascular, que lo que va a hacer es rodear a la tráquea y al esófago y va a comprimir estas estructuras. Este anillo se debe a que no desaparece la parte distal de la aorta dorsal derecha. De esta forma van a darse dos callados, uno derecho y uno izquierdo. El derecho va a tener un mayor tamaño y pasa por detrás de la tráquea y del esófago. Un arco aórtico doble puede también tener relacionarse con otros defectos cardíacos, como sería la tetralogía de Fallot, el tronco arterial, una transposición de las grandes arterias o también una comunicación interventricular. Para dar un diagnóstico, en este caso, se realiza lo que es una ecocardiografía en un diagnóstico postnatal y así se determina indirectamente por el lado hacia donde se va a dirigir el arco. En los niños que tienen ya mayores síntomas y se sospecha de este anillo vascular, se requiere de una tomografía computarizada con angiografías o también una resonancia magnética nuclear y así tener un buen diagnóstico prenatal para evitar ciertas complicaciones con el desarrollo.
Siguiente, por favor. Ya. Por último tenemos a lo que es la arteria subclavia derecha anómala. Esta es una anomalía bastante común del arco aórtico. En condiciones normales, este arco aórtico va a pasar por un desarrollo complejo en donde va a formar el arco aórtico izquierdo y de este se van a originar tres ramas principales, que son el tronco brachiocefálico y de este se bifurca la arteria subclavia derecha. También se bifurca lo que es la arteria carótida común derecha. La segunda rama de este arco aórtico izquierdo va a ser la arteria carótida común izquierda. Y la tercera rama es la arteria subclavia izquierda. Ahora, en un desarrollo del arco aórtico anormal, la disrupción del arco aórtico doble se produce en lo que es la arteria carótida común derecha y en la arteria subclavia derecha, impidiendo que estas dos arterias se unan y así se origina lo que es un arco aórtico izquierdo que va a tener esta vez 4 ramas en lugar de 3. Esta última rama va a ser ahora lo que es la arteria subclavia derecha y esta ya no va a formar parte del tronco brachiocefálico a nivel de la aorta descendente. Este va a ser ahora el origen de la arteria. Ahora el origen de la arteria subclavia derecha va a ser en un lugar en la parte izquierda y por lo tanto debe realizar un camino más largo y recto justo por detrás de la tráquea y el esófago para poder llegar a irrigar el brazo derecho. A esta normalidad también se le conoce como arteria subclavia derecha aberrante o arteria subclavia retroesofágica aberrante o arteria lusoria. Esta malformación también tiene una asociación con lo que son otras cardiopatías congénitas y por ser posible marcador del síndrome de Down y también del síndrome de DiGeorge. A pesar de que la arteria subclavia derecha anómala es un problema bastante frecuente y siempre origina un anillo vascular, no tiene mucha significación clínica porque este anillo no es lo suficientemente tenso como para comprimir el esófago y la tráquea. Ya. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la circulación fetal para comprender algo de la siguiente anomalía. La circulación fetal es muy diferente a la circulación que nosotros conocemos, ya que aquí la sangre oxigenada va desde la placenta a través de la vena umbilical y se dirige en 2 porciones. La mitad va a través del conducto fetal hacia la vena cava inferior y esta parte no pasa por el hígado. Y la otra mitad se dirige a los sinusoides hepáticos para finalmente dirigirse por las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. Tras un breve lapso, la sangre se dirige a la aurícula derecha. Es necesario comprender que esta no tiene una buena oxigenación, ya que toma la sangre de los miembros inferiores, el abdomen y la pelvis, la porción baja del cuerpo. La mayor parte de la sangre de la vena cava inferior se dirige por el borde del septum a través de la fosa oval a la aurícula izquierda, en donde la sangre se dirige por la aorta ascendente que irriga la región cefálica y las extremidades superiores. Ahí sí puedes cambiarle. Ya, ahora bien, el conducto arterioso permeable. Esta es una malformación que primero tiene una mayor incidencia en las niñas que en los niños. Y su origen se da porque se mantiene el conducto arterioso, siendo este el resultado de la hipoxia, ya que al mantenerse el conducto, la sangre no se va a dirigir de manera correcta y se va a dar como una mezcla errónea, si se podría decir. Entonces, este también se puede relacionar a defectos en la inducción del gen TGF13 y a menudo también se lo relaciona con la falta de surfactante. Las causas pueden generarse por la presencia de la rubiola en el embarazo, así como la causa de embarazos prematuros. Entonces, si hablamos de los embarazos prematuros, podemos decir aquí que se da la deficiencia del surfactante. ¿Puedes cambiarle? Ya. Para diagnosticar podemos utilizar principalmente 3 tipos de exámenes.
un ecocardiograma que puede ayudar al médico a identificar un conducto arterioso persistente, pero no solo eso, también puede ayudarle a identificar diferentes anomalías, ya que esta es una malformación que puede venir sola o acompañada. La radiografía del tórax ayuda al médico a ver el estado del corazón y de los pulmones del niño, y de esta manera también a detectar el conducto arterioso. Y el electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón, lo que puede ayudar al médico a diagnosticar los defectos cardíacos o problemas en la frecuencia cardíaca. Y en este caso, como sabemos, si tenemos una hipoxia, vamos a tener un corazón que va a latir un poco más lento. Ahí puedes cambiarle, ya. Y el tratamiento vamos a verlo en 4 partes principalmente. Hablamos de una conducta expectante cuando el niño es prematuro, ya que se espera que con el paso del tiempo y mientras el niño se va desarrollando con la ayuda de la termocuna, este conducto arterioso se cierre solo. En caso de que no se dé, podemos utilizar medicamentos como los antiinflamatorios no esteroides, que bloquean las sustancias químicas similares a las hormonas en el cuerpo, que mantienen abierto el conducto arterioso persistente. Un cierre quirúrgico es en caso de que los medicamentos ya no funcionen y se podría, en este caso, es necesaria la cirugía, pero como es en niños, la cirugía debe ser lo más pronto posible. O un cateterismo cardíaco que, como ya explicó mi compañera, consiste en la introducción de un catéter al corazón y de esta manera se puede no solo resolver el problema, sino que también pueden realizarse para examinar otros defectos cardíacos. Ya, yo les voy a exponer ahorita, ya le proyecto sobre lo que es una malformación, sobre la que es la válvula mitral. Y también tenemos el desarrollo del sistema linfático, pero como todavía no vemos eso en clase, para dejarle todavía, ya le proyecto ahorita. Bueno, primero recordemos un poco sobre lo que es la válvula mitral. La válvula mitral es aquella que separa lo que es el aurícula de lo que es el ventrículo izquierdo. Como ya lo estaba mencionando la doc durante toda la clase, sobre todas las estructuras que se desarrollan a nivel de lo que es la válvula. La válvula está compuesta tanto, dicho propiamente, por la válvula mitral, por lo que es el anillo tendinoso, el anillo valvular y lo que son las partes de lo que es los cordones, bueno, los cordones y lo que es el músculo papilar que lo recubre a los lados, a las partes laterales hacia el interior, ¿no? Este permite lo que es la entrada de lo que es la sangre, perdón, la entrada de lo que es la sangre desde lo que es la aurícula izquierda hacia lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Ya, con respecto, vamos a ver algunas de las anormalidades o las malformaciones que se pueden dar a nivel de esta válvula. Tenemos que las hojuelas son estructuras que componen sus paredes, ¿no? Las hojuelas de la válvula pueden ser gruesas o ciertamente rígidas. ¿En qué complicaría esto a lo que es el sistema? Complicaría en el momento de la circulación de la sangre, ya que al ser gruesas o al ser bastante rígidas, la sangre tendría algún tipo de obstrucción para su paso. También tenemos lo que son las valvas deformadas o aquellas que no se funcionan debido a algún tipo de anomalía o también en algún daño en lo que es en la migración celular o lo que, claro, la migración celular se puede dar que no exista lo que es un correcto cierre o fusión en lo que son las valvas que se encuentran en esta, ¿no? Pudiendo ser valvas deformadas en este caso. Ya, como recordamos, entonces tenemos las valvas semilunares en este caso que forman la válvula mitral. En este caso, cuando existe una malformación, una anomalía, estas se unen o se fusionan, obstruyendo de esta manera lo que es el paso de la sangre.
Ya, también tenemos que puede darse por problemas con respecto a las cuerdas que soportan la valva. Como ya les había dicho, las cuerdas son los ligamentos que los unen, son un ciertos, se puede decir que son como ciertos ligamentos que unen al músculo papilar de lo que es el interior de la aurícula a lo que es, perdón, del ventrículo a lo que es la parte del anillo valvular. Son dichas cuerdas que unen al músculo papilar con lo que es el anillo valvular. En ciertas ocasiones estas pueden faltar, pueden ser muy cortas o pueden ser muy gruesas, dañando así lo que es la adhesión del músculo cardíaco a lo que es la válvula mitral. También pueden existir lo que son problemas relacionados a lo que es el tejido en sí, el tejido cardíaco, como es el miocardio, ¿no? Puede darse alguna enfermedad, alguna anomalía en la que estén igualmente sus paredes muy gruesas o muy rígidas y esto pudiendo ocasionar algún problema en lo que es la circulación a través de la válvula. Ya, también tenemos que puede darse debido a la existencia de un doble orificio en dicha válvula mitral. Recordemos que solo tiene uno normalmente, ¿no? Pero en ciertas ocasiones se puede dar un orificio extra en lo que afectaría lo que es la circulación correcta de la sangre. Si puedes volver a la imagen ante la principal, aquí podemos ver lo que es lo que es la existencia de una válvula mitral adecuada y lo que es una normalidad en lo que es la misma válvula. En este caso podemos ver que existe cierta obstrucción debido a que sus paredes son muy gruesas o también cierto rígidas, lo que causaría obstrucción a nivel de la circulación. Si ven que la abertura a la luz de dicha válvula es mucho más gruesa en la primera imagen, en lo que es la imagen de la parte derecha, y a diferencia de lo que está en la parte izquierda. Ya, ahí sí, continuemos. Con respecto al diagnóstico, podemos hablar que como toda enfermedad relacionada al corazón, es muy cierto que se debería hacer lo que es un ecocardiograma, es decir, el análisis todo a nivel estructural de lo que es el corazón. Estos pueden darse de dos maneras. Existen dos tipos de ecocardiogramas. Un ecocardiograma transtorácico en el que solo se pone lo que es el transductor, que es un dispositivo lo que es contra la piel y se puede detectar toda la estructura del corazón en sí, ¿no? O también si no se registra adecuadamente, o sea, o no se encuentra alguna anormalidad en dicho examen, también se le puede realizar lo que es un ecocardiograma. Ese es el ecocardiograma estándar, pero también se le puede realizar lo que es un ecocardiograma más específico en el que en el que se suministra lo que es una sonda extensible, la que tiene un transductor y una cámara, transesofágico se llama, ecocardiograma transesofágico, en el que se suministra una sonda que, bueno, ingresa lo que es al paciente, en este caso al lactante, para poder detectar lo que es sería ya a nivel del interior, lo que es si existe alguna normalidad en dicha válvula. Ya. Listo, también tenemos que dentro de estos tipos de enfermedades que se pueden dar o anormalidades o malformaciones que se pueden dar a nivel de la válvula mitral, también tenemos lo que es un estrechamiento, como podemos ver, un estrechamiento en lo que es dicha válvula, perdón, o también conocida como estenosis de la válvula mitral. Como ya hemos mencionado, la rigidez de sus valvas y el estrechamiento de la apertura de la válvula mitral, que reducen dicho flujo sanguíneo. O también se puede tener lo que es una válvula mitral con pérdidas, es decir, cuando en ciertas ocasiones se protuyen o sus hojuelas, que son parte de su estructura, no se fusionan correctamente, con lo que se daría una cierta pérdida de lo que es la sangre. Y como tratamiento podríamos recomendar, tenemos que la válvula mitral depende tanto de los signos y de los síntomas que presente el paciente, ¿no? Tendríamos que determinar si Diego, es... un ratito para lo de las valvas. Bueno, no me fijé si estábamos viendo la parte les voy a presentar la parte que hay en el libro de las anomalías de las válvulas. Sí, entonces miren aquí nosotros tenemos, bueno, no sé si se está compartiendo o no se está compartiendo. no, doc, ya dejamos de Ya, compartir. por favor, para compartirles. Ya, ahí sí me confirman si están viendo, ¿no es cierto? Sí.
Ya, entonces en esta parte de las malformaciones de las válvulas, como ustedes vieron, tenemos las diferentes crestas, ¿no es cierto? Que se van a ir juntando y van a ir cerrando el espacio para evitar el circuito y el pase de la sangre hacia las diferentes cámaras. Entonces, el momento en que esto, mire, se van cerrando, se va ocurriendo el cierre tanto a nivel de la aorta como del tronco pulmonar, pueden ocurrir estas malformaciones que ya van a ir viendo aquí, mire. Pueden haber la persistencia de su abertura y puede ser que la aorta haya crecido en gran manera y quede estenosada o poco a nivel del tronco pulmonar, o el fusionamiento de las válvulas, como bien nos decía Diego, en cuanto a la unión y el cierre de estas válvulas. Una vez que ustedes ven que la válvula se va dividiendo, ¿no? O sea, tenemos aquí la válvula y puede ocurrir este fusionamiento, su mal funcionamiento. No se conoce cuáles son las causas. En sí, pueden haber agentes externos, que ya habíamos visto dentro de los agentes externos, un proceso infeccioso, las madres tal vez expuestas a agentes infecciosos propios de la madre, tal vez algún agente farmacéutico si la mamá lo tomó, como ya vieron también que nos explicaron sus compañeras anteriormente, o dentro de radiaciones que también a veces la madre no conoce que estaba embarazada. Y otro que se habla que es la mayoría que son genéticas. Entonces, si una persona tiene este tipo de malformaciones, obviamente va a tener estos daños. Entonces, miren, aquí se puede ver cómo las válvulas se quedan fusionadas juntas sin el espacio para permitir la salida de la sangre. Entonces, lo que quería aportar es eso, que todo es de acuerdo a lo que se va dando en el desarrollo embrionario, ¿sí? Y este desarrollo embrionario tiene mucho que ver con los diferentes agentes y cómo se va a ir desarrollando el embrión en el crecimiento. Gracias, Diego. Continúen, por favor. Ya, Doc, ya, ahí terminaba por lo que el siguiente tema es sobre el sistema linfático y todavía no hemos revisado ese tema. Ahí, entonces ya no tienen más en cuanto al funcionamiento, las válvulas. Lo que me faltaría, no sé si ustedes tienen y no escuché hablar, es en cuanto a la transposición de grandes vasos, que también es otro tipo de malformación, ¿no es cierto? La malformación más conocida y que ustedes deben haber escuchado es la tetralogía de Fallot. No sé si ustedes han escuchado, que es un defecto de las 4 cámaras que mientras el momento de la rotación va a ocurrir que va a ir a bien, va a ocurrir. Se denomina tetralogía porque tiene 4 defectos cardíacos, ¿sí? Y dentro de los principales defectos cardíacos, uno va a ser la estenosis de la arteria pulmonar, es decir, va a estar totalmente obstruida la arteria pulmonar. La otra es que va a haber una persistencia del conducto interventricular, que ustedes ya vieron, ¿no es cierto? A nivel del tabique que se va a ir formando interventricular en la formación del ventrículo, va a haber una persistencia de eso. Y la de la dextroposición, es decir, que va a haber un cabalgamiento aórtico, es decir, va a ser todo en relación, por así decirlo, al revés en lo que necesita el bebé en su circulación. Y lo que va a ocurrir es que estos defectos al bebé, obviamente cuando nace va a tener una oxigenación deficiente, lo que va a tener es una cianosis y generalmente si esto no se diagnostica en el nacimiento, el bebé puede llegar a fallecer. Pero actualmente ya después de conocer estos tipos de tetralogía de Fallot, que es también otro defecto de la formación cardíaca, lo que van a dar o lo que va a necesitar este bebé es una reparación quirúrgica. Eso es obviamente con un manejo quirúrgico. Dentro de otras patologías que no sé si ustedes lo van a hablar, es los defectos del tronco arterioso y de los defectos aórticos. Lo que sí estuvo muy bien es en cuanto al conducto arterioso persistente, que ya
No sé si lo pueden volver a colocar el gráfico para mostrarles a sus compañeros. Ya, doc, ya le comparto ahorita. Gracias. Bueno, en la parte del corazón hay bastantes, ¿no? Malformaciones. Conducto arterioso, ¿verdad? Del tronco arterioso persistente. Ajá. Ajá. Este sería, ay, persistente, perdón. Este. Entonces, no sé si sus compañeros entienden, pero del lado derecho podemos ver claramente en el lado derecho de sus pantallas, se ve cómo está una persistencia de este ligamento que debería al momento del nacimiento, como ya nos explicó bien Sol, en la circulación cambia y este va a ocurrir su obliteración y su cierre, ¿no es cierto? Entonces, al tener este conducto persistente, lo que va a hacer de igual manera es que va a haber un circuito y lo que va a permitir es que la sangre siga pasando sin la adecuada oxigenación, por así decirlo, ¿no es cierto? Y va a dar estos daños aún en la circulación de un bebé y el mal crecimiento y que el bebé no se desarrolle y va a tener problemas respiratorios, problemas cardíacos, que todo esto debe irse asociando siempre en aquellas personas, en los especialistas que se van a formar como pediatras, neonatólogos, van a tener, esto va a ser también lo que se denomina el pan diario de todos los días. Y las comunicaciones, tanto a nivel de la aurícula, las comunicaciones interventriculares por el foramen oval que tal vez no se cerró, y también dentro de otras malformaciones, las persistencias de las comunicaciones interventriculares, la comunicación por mal cierre en el momento de la migración celular, no existe un cierre interventricular y lo que va a ocurrir de igual manera es que la sangre se va a tener este retorno y el bebé va a tener problemas respiratorios, problemas cardíacos, que si no se valora inicialmente, esto no va a mejorar y el bebé puede llegar hasta morir porque puede causar una dilatación del corazón, ya que el corazón empieza a hacer la función que necesita hacer de bombear la sangre hacia los diferentes sistemas cardíacos, pero si no hay una oxigenación, el cerebro le dice, no tengo buena oxigenación, el corazón sigue creciendo para aumentar y poder solventar toda la oxigenación que necesita. Pero si no se conoce la probable causa genética, el probable daño que tiene en su malformación el bebé, puede pasar por desapercibido. Pero son, claro, obviamente son cosas que debemos irlos viendo y nombrando ahora en las malformaciones. Listo, entonces nos vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. Sí, para continuar con lo que todavía nos compete con el sistema circulatorio, la formación del corazón. No sé si tienen ustedes preguntas hacia sus compañeros, preguntas hacia mí de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Doc, disculpe, ¿podríamos aumentar lo que es más malformaciones y explicar al final de la siguiente clase o a la siguiente clase antes de llegar a lo que es el sistema linfático? Sí, estoy de acuerdo, porque sí es bueno nombrar eso para que sus compañeros y bueno, ustedes también revisen antes y recuerden que tienen que tener prerequisitos después de la clase para que revisen en cuanto a estas malformaciones y cómo se ha ido formando lo que corresponde a las venas y arterias y las malformaciones. Sí, no hay problema, Diego. Listo, no hay más preguntas, todavía nos faltan algunas cuestiones y en revisar en sistema cardíaco. Listo, si no hay preguntas, bueno, voy a